En el año 2003 fui designado director de hidrocarburos en una circunstancia dramática, personal, muy dramática. Yo había tenido a mi padre enfermo durante mucho tiempo y estaba ya en cuidados intensivos. Y el día que me designan director general de hidrocarburos, en la mañana recibí muchísimas felicitaciones y en la noche recibí las condolencias, porque ese día falleció mi padre, ¿no? Realmente fue una situación así de dramática. Y en el primer año de mi gestión me tocó acompañar el proceso de construcción de Camisea. Y no solamente acompañar el proceso, sino supervisar el proceso, porque como representante del Estado peruano tenía que verificar que se cumplan las obligaciones de los componentes del proyecto Camisea a fin de que el proyecto termine en la fecha prevista y de acuerdo a las obligaciones de todos los contratos, ¿no? Y como una situación realmente excepcional, porque un proyecto tan complejo como ese, en un país tan difícil como nuestro, difícil por la geografía, que ya es un reto grande, y ese proyecto atravesaba sierra, Andes y desierto, ¿no? Eso ya era un tremendo reto. Además, en un país donde hay tantas cosas que corregir en los temas del desarrollo económico, de la informalidad y de una serie de instituciones incipientes, ¿no? Se consiguió que ese proyecto tan difícil cumpla exactamente con estar listo en agosto del año 2014, que era el compromiso, ¿no? Y se cumplió exactamente. En esa fecha se inició ya el desarrollo comercial de Camisea, agosto 2014. Llegó el gas a Lima del año 2004, perdón, 2004. Y se cumplió exactamente el compromiso del consorcio Camisea con el país, de TGP con el país también. TGP tuvo que construir los ductos de gas y líquidos. Y en un primer momento la intención del Estado era tener 3 empresas. Desde el inicio, la empresa que desarrolle los campos y desarrolle el fraccionamiento de líquidos en la costa. Esa era la obligación de la empresa que terminó asignándose la parte productiva, o sea, en una primera etapa Pluspetrol, después requirió socios porque el encargo era más grande que lo que Pluspetrol podía desarrollar y consiguió socios de talla internacional muy grandes, y eso hoy día el consorcio Camisea, a cargo del campo y en la costa el fraccionamiento de líquidos que se construyó en Pampa Lobería, en Pisco. TGP tenía el encargo de hacer los ductos de transporte tanto de gas como de líquidos. Y la idea original era tener una tercera empresa que desde el principio fuera la encargada de desarrollar el mercado de gas en la zona donde terminaba el ducto de gas, que era Lima. Pero en ese momento no había ningún interesado en hacer esa tercera etapa porque no había mercado. Eso se decía, es que no había cultura de gas en el país, no había interesados. Nadie se interesó en comprometerse con el gas y ninguna empresa se animó a presentarse a la propuesta que en ese momento tenía el gobierno. Entonces, momentáneamente se firmaron 2 contratos, el contrato del campo, del productor, y el contrato de transporte, con el compromiso de TGP de buscar, y tenía 1 año de plazo, de buscar a un operador calificado a nivel internacional que cumpliera determinados requisitos, que a su vez se haga cargo, vencido ese plazo, del desarrollo del mercado de Lima, de la parte de distribución. Eso se cumplió y la empresa TGP cumplió, presentó a un operador internacional calificado dentro del plazo. Quien se demoró fue el Estado. Recibimos en el Ministerio de Energía y Minas la propuesta de TGP, que cumplía todos los requisitos, y de inmediato entonces se propuso la firma de cesión del contrato que en ese momento tenía TGP a la nueva empresa, y eso tenía que pasar por los filtros internos del Ministerio de Energía y Minas y por los filtros del MEF. El plazo empezaba a correr, se excedía lo que estaba fijado en el contrato original y se tuvo que ampliar ese plazo para firmar el contrato por los trámites internos. Al final, ese tema se ha convertido en una acusación, que en algún momento les voy a comentar esos temas,
en una acusación que todavía me persigue, ¿no? Porque acusaron al director general anterior a mí, al ingeniero Tuset, ¿no?, de haber permitido, ¿no?, que TGP construya el ducto de líquidos llegando a Lobería en lugar de llegar a Pampa, ya no me acuerdo el nombre, a ver si alguien se acuerda de esos, tenía otro nombre, una Pampa X en la costa. ¿Cuál fue el problema? El problema es que el contrato del productor decía que él tenía la obligación de desarrollar el campo y tenía la obligación de hacer una planta de fraccionamiento de líquidos en la costa, originalmente en esa Pampa X, pero que él podía cambiar la localización si es que el concedente lo aprobaba. El concedente era el Ministerio de Energía y Minas. Cuando Pluspetrol analizó el tema, ¿no?, resulta que no era X la mejor localización y eligió un punto un poco más al sur, no muy lejos, pero un punto más al sur, que es Lobería Pisco. Entonces presentó al Ministerio de Energía y Minas, que era el concedente, en el estudio de impacto ambiental, las razones que justificaban ese cambio de posición. Y el Ministerio, a través de la dirección que corresponde, la Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos, autorizó el cambio. Y recuerdo que el concedente era el Ministerio, ¿no? Entonces el Ministerio autorizó ese cambio. La DGH firmó los contratos del caso y, como les comento ahora, resultó algunos años después un congresista que acusó al director general que me antecedió de haber permitido ese cambio y, según ese congresista, debió exigir que TGP construya el ducto de líquidos hasta ese lugar X, y que al no haber exigido eso le había ahorrado unos cuantos metros de tubo a TGP y se había coludido con TGP. Eso era un absurdo, porque si se hubiera hecho eso, TGP hubiera construido el ducto de líquidos hasta ese punto X, mientras que, usando todo el derecho que tenía en el contrato, Pluspetrol, autorizado ya por el Ministerio, que era el concedente, había construido la planta de fraccionamiento en Pisco, en Lobería. Entonces, vean lo que el congresista exigía, ¿no?, de que el ducto de líquidos llegue al punto X cuando la planta estaba un poco más al sur. Entonces, ese tema, ¿no?, cuando se le explicó, el congresista no lo entendió y me terminó acusando a mí de falsedad genérica, acusación que hasta ahora me persigue, ¿no? Es un tema que en primera instancia el juez ordenó el archivo porque no tenía ni pies ni cabeza. Sin embargo, hubo una apelación y estoy todavía acusado penalmente en una acusación que preocupa a mi familia, porque también quiero comentarles lo que eso significa. Las notificaciones judiciales a nivel primero policial, a nivel fiscal después y hoy día a nivel judicial, repito, policial primero, fiscal después y a nivel judicial posteriormente, todas llegan en papel abierto en la casa, con un estilo bastante apremiante, ¿no?, que dice que debo asistir de grado o fuerza a responder por las acusaciones que me están haciendo de falsedad genérica y que delitos, etcétera, etcétera, ¿no?, que tratan de ocultar un delito previo y que me he puesto de acuerdo para dejar impune unos supuestos delitos, ¿no? Entonces, obviamente eso alarma tremendamente a la familia, ¿no?, y tiene implicancias bastante serias. Y para no alejarme del tema, entonces se cumplió finalmente, se cedió el contrato de distribución que tenía originalmente Cálida al operador calificado, que fue en un primer momento era Gas Natural de Lima y Callao, ¿no?, la empresa Suez. Este contrato fue posteriormente cedido y hoy día ha sido representado por la Cálida actual, que es un operador nuevo, que vino con mucho dinamismo. En el camino, ¿no?, sucedieron muchas cosas. Sucedió que apenas llegó el gas natural a Lima, había ya bastante gas, pero no había clientes. Solamente 6 clientes se habían comprometido
para usar el gas, pero 6 clientes no eran suficientes para la barbaridad de gas que tenía como capacidad de transporte de los ductos que ya estaban construidos y la barbaridad de reservas que había en Camisea. Y Cálida hizo una serie de actividades promocionales, desayunos de trabajo con los industriales de Lima para explicarles las ventajas de gas, y los industriales no se convencían fácilmente porque ellos no conocían nada sobre el tema de gas y siempre desconfiaban de que el vendedor les pintara todas las ventajas y no le dijera ninguna desventaja. Entonces, en algún momento Cálida me pidió que acompañe a estos desayunos de trabajo para que sea una voz diferente a la del vendedor, sea una voz además del Estado, que explique qué ventajas tenía el gas y qué potencialidad tenía el gas en el Perú, ¿no? Y eso hice con la mejor voluntad porque era un tema que al Perú como país le convenía usar sus propios recursos, porque esos industriales en ese momento estaban usando diésel importado. El Perú tenía que gastar las divisas escasas en este país para importar diésel, mientras que estábamos sentados sobre un enorme recurso que no estaba siendo usado a plenitud. Entonces, ese mensaje, digamos, de independiente, no desde el punto de vista del vendedor, sino del Estado, ¿no?, que además tenía la misión de orientar adecuadamente el uso de los recursos del país, empezó a ser escuchado y hubo ya un cambio de actitud de los empresarios, de los industriales, que se empezaron a pasar gas. Pero poco tiempo después sucedió un fenómeno muy curioso, porque el empresario que se pasó a gas comprobó por sí mismo las enormes ventajas que tenían el haberse pasado al gas, y con esas enormes ventajas que implicaban reducción de costos, notable reducción de costos, mejora de calidad de producto, menores emisiones, menores gastos de mantenimiento, el hecho de pagar el combustible después de haberlo usado, a diferencia de lo que pasa con el combustible normal, que es el que yo vendo ahora, que hay que pagarlo antes, ¿no? Cosas como esa, de pronto hicieron que ese industrial empezara a tener mejores márgenes, empezara a ampliar su planta y empezara a ganar a la competencia que se había resistido a pasarse al gas. Y de pronto el mercado explotó en términos comerciales, porque cuando se fueron mirando unos a otros y vieron que el que se pasó a gas rápidamente estaba generando un negocio muy grande, mientras el que no empezaba a perder mercado, a perder competitividad, el mercado empezó a pasarse rápidamente al gas y generando un crecimiento del consumo muy acelerado que rápidamente empezó a copar la capacidad de almacenamiento, la capacidad de transporte, perdón. Mientras tanto, ¿qué pasaba en el sector automotor? Recibimos, repito, el gas en agosto en Lima. En ese momento el país no se usaba gas natural prácticamente en nada, solamente una muy pequeña cantidad en el norte del Perú, en Talara, muy pequeña. Inclusive en Talara no se usaba gas en el sector automotor, no había GNV, solamente se usaba gas en la industria petrolera, en lo que hoy día es Petroperú, ¿no? Y en algún momento, antes de esa época, se usó gas doméstico, pero con esa informalidad lamentable tan frecuente en el Perú, el gas doméstico, la red de gas doméstico que había en Talara fue manejada con los informales, de tal manera que de una casa empezaron a hacer conexiones clandestinas a otra casa, y de la segunda casa clandestinas a la tercera casa, y empezaron a haber accidentes porque no había ningún control sobre eso, y terminó cerrándose la red doméstica de Talara, con lo cual el único lugar donde había cierta cultura de gas, porque había una red doméstica en la ciudad, se cerró, ¿no? Y se cerró esa primera experiencia. En ese momento el país importaba GLP y había un mercado que tenía una señal de precios de paridad de importación. Así estábamos en agosto 2004. En septiembre de 2004 arranca la planta de fraccionamiento de Pisco.
separando los componentes de los líquidos que acompañan al gas, y la mitad de esos líquidos eran GLP. A partir de septiembre 2004, el Perú deja de importar GLP y se convierte más bien en exportador de GLP, porque el GLP que producía Camisea fue capaz de cubrir todo el mercado interno y generar excedentes importantes. Entonces, la señal de precios del mercado interno cambió, se hizo todo un trabajo donde inclusive participó el propio Congreso de la República, y la señal de precios para el mercado de GLP pasó de ser una señal de paridad de importación a una señal que se pretendía que sea paridad de exportación. En verdad nunca fue técnicamente eso, pero fue un precio bajo, que hasta hoy día se mantiene. Y dentro de los tips que quiero compartir con ustedes de que el pesimismo no debe reinar, al contrario, debemos ser optimistas porque hay varias razones para ser optimistas. Una de ellas es que el mercado de GLP, que ha venido creciendo fuertemente en el país, alentado por las políticas gubernamentales, ¿no? Y especialmente en este gobierno por el tema del FICE y por una serie de otras cosas, ¿no? Ha crecido tanto que está por agotar la capacidad de suministro del sistema actual de producción y transporte y fraccionamiento. De tal manera que nosotros ya hemos venido alertando hace algún tiempo que en un año es posible que ya empecemos a tener señales de precios diferentes, porque al agotarse el balance suministro-demanda de GLP y ya no habiendo posibilidades de tener más GLP de Camisea en el mercado local, con las condiciones actuales de transporte y fraccionamiento, vamos a tener que importar GLP. Y el salto entre la señal de precios actual y la señal de precios de un mercado de importación es bastante grande, ¿no? Entonces, si algo no se hace de manera dramática que cambie la situación, en un horizonte relativamente cercano, vamos a tener una señal de precios alta en el mercado de GLP. Primer tema. Segundo tema, así como el destino me puso en el inicio del mercado de GLP, de GNB, corrijo, ¿no? Y en el inicio del desarrollo de todo lo que fue Camisea, también me puso en lo que ha sido el encargo de desarrollar las nuevas fronteras del gas en el país. En mi gestión en el ministerio, muy temprano me preocupé de que el gas no se quede en Lima, y en algún foro reciente yo comenté que inclusive, si bien estaba muy contento con lo que estábamos haciendo en el ministerio, al mismo tiempo me sentía apenado, porque este país tan centralizado, con todas las ventajas que ha tenido todo el tiempo la Lima metropolitana con respecto al interior del país, el que el gas haya llegado en Lima, primero, aumentó esas ventajas, ¿no? Y yo me sentía entristecido porque estaba viendo que la ventaja de Lima sobre el interior del país seguía creciendo. Entonces mi compromiso siempre fue el que eso se corrija lo antes posible. Y en mi gestión en la DGH, siempre que llegaban inversionistas, yo les proponía buscar algunos desarrollos que permitieran lanzar gasoductos regionales, lanzar opciones comerciales que sacaran el gas también hacia el interior del país. Y hubo una primera propuesta que fue el contrato Kuntur. Yo firmé el contrato Kuntur en Sacsayhuamán. En verdad firmé 3 originales con el presidente de la República atrás. Tengo algunas fotos ahí, viendo con la diferencia de tamaño, el presidente se miraba fácilmente. Una en Sacsayhuamán, otra en el Cerro Juli en Arequipa y otra en Hilo, en Moquegua. 3 originales, porque el contrato Kuntur tenía esa obligación de hacer los ductos hasta esos lugares. Finalmente Kuntur no pudo cumplir su compromiso, en parte por los temas de seguridad que no fueron debidamente manejados en una zona que hizo que no fuera posible desarrollar ningún trabajo. Recuerden ustedes que inclusive llegaron a afectar los trabajos del propio TGP, que no pudo culminar algunas ampliaciones, fueron dinamitados helicópteros, dinamitados equipos, personal secuestrado, etcétera, y ahí hubo situaciones de fuerza mayor que
impidieron trabajos de TGP y también impidieron trabajos de Cuntro. Pero ese mismo destino, ¿no?, que varias veces he cruzado en mi camino de manera milagrosa, hizo que en el año 2013 fuera convocado por Proinversión para integrar el Comité Pro Seguridad Energética, y nos dieron 2 encargos y nos pidieron que desarrollemos como primer encargo el gasoducto del sur y como segundo encargo, en ese orden cronológico, el nodo energético. Y en las primeras sesiones ya la propuesta que discutimos, y yo fui un ardiente defensor de ese cambio, era que la lógica debía ser al revés. Primero desarrollar el nodo energético para generar demanda y después lanzar el proyecto del gasoducto del sur. Felizmente fuimos escuchados, se cambiaron las secuencias, se lanzó la convocatoria del nodo energético con gran éxito, tuvimos una extraordinaria convocatoria de muchas empresas, los resultados consiguieron un compromiso firme con términos económicos muy favorables para el país y la obligación de construir centrales eléctricas que en un primer momento, supuestamente como concepto de reserva fría, deben estar listas para operar con diésel cuando sean requeridas a muy corto plazo. La primera en 2016, la segunda en 2017, una en Mollendo y otra en Hilo, y con el compromiso segundo de que apenas llegue un gasoducto, esas centrales deben pasarse al gas natural. Entonces, eso ya generó un cliente importante de gas. Una vez que ese compromiso fue cumplido, el tener el nodo energético ya asegurado con compromisos a firme, nos abocamos en el proyecto del gasoducto del sur. Y en el proceso hicimos una convocatoria para tener una identificación más certera de la demanda, de tener lo que se llama una relación de clientes iniciales, con una convocatoria formal, con un proceso formal, y eso nos permitió tener, en el momento en que ya el proceso estuvo avanzado, tener a firme una demanda del sur que en ese momento era y sigue siendo superior a la demanda actual de Lima. Fíjese la diferencia. Cuando nació Camisea, es verdad, con una garantía de red principal que solamente le daba garantía al transportista, de que el transportista iba a poder recuperar la inversión, pero no había ninguna garantía ni al productor había también una garantía para el que hacía el desarrollo de las redes de distribución en Lima, pero el productor no tenía ninguna garantía de ningún tipo. Hoy día, el gasoducto del sur, gracias a la forma en que se ha manejado esto, gracias al desarrollo del país también, está naciendo con una demanda inicial identificada superior a la de Lima, ¿no? Eso permite tener bastante seguridad de que ese gasoducto va a tener un nacimiento muy auspicioso. ¿Y por qué lo menciono acá? Porque la Cámara Peruana de Gas Natural Vehicular, que agrupa a los empresarios que están atendiendo el mercado vehicular, ¿no?, van a tener ahí un mercado enorme, todo el sur peruano y las áreas adyacentes se abrirán al mercado del GNV, ¿no? Y esto creo que nos debe llenar también de optimismo. Entonces, este es un segundo argumento que permite ser optimista con respecto al futuro. Hay un mercado grande, geográficamente enorme, que se abre a las opciones brindadas por la presencia de gas en una gran extensión de la geografía nacional. Pero además, ese gasoducto, como va a llegar tan cerca de las fronteras del sur, también permitirá que pueda, de alguna forma, extenderse este sistema cruzando las fronteras. Allí sí, el sistema del chip inteligente no debe tocar pasando las fronteras. Eso será materia de un análisis interesante de cómo manejarlo. Pero aquí quiero referirme a otro concepto. Cuando implementamos lo que hoy día corresponde a los reglamentos que rigen la vida del GNV en el Perú, ¿no?, quisimos desde el principio manejar un concepto plano,
el GNB en el país se rige por un reglamento nacional, ¿no? Y ese concepto fue muy importante en el origen. Habíamos visto, porque tuve la suerte de ver el tema del chip inteligente en otras latitudes, pero lo había visto funcionando a nivel de iniciativas comerciales, empresas que usaban el chip para de alguna forma fidelizar a sus clientes. La empresa X instalaba un chip y por lo tanto los clientes que instalaban ese chip tenían la obligación de solamente abastecerse en las estaciones de la empresa X y funcionaba bien para la empresa X, pero el cliente ya no podía ir a la estación Y porque la estación Y estaba fuera del sistema. Así funcionaba y funcionaba bien. Cuando vi la potencialidad del sistema, la propuesta que hicimos en el ministerio fue que ese sistema fuera incluido en un reglamento nacional, de tal manera que el que ingresara con un chip, ingresara a una base de datos nacional y que hubiera una administración nacional, de tal manera que a partir del momento en que un cliente ingresaba con un chip, no importa a qué estación iba a nivel nacional, este cliente al momento de pagar en la estación, pagara a nivel nacional a todos los que estaban vinculados con el sistema de GNB, de tal manera que él, a través de una estación en Cusco, por ejemplo, él estuviera pagándole al taller que en Lima, en Ica o en... Si la conversión se hizo hipotéticamente en Huancayo, el taller de Huancayo reciba vía el sistema de fideicomiso, ¿no?, vía el administrador, el pago por la conversión que se hizo en Huancayo con un equipo que fue proveído por una empresa que radica en Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque la informática hoy día, la tecnología hoy día nos lo permite fácilmente. Esa fue la filosofía con la que nació el sistema. Y por lo mismo el financiamiento también a nivel nacional. De ninguna manera pensamos en que el financiamiento solamente estuviera en Lima y que no funcionara en el resto del país. Esa es una distorsión absurda que no tiene nada que ver con la manera en que fue concebido el sistema. Y bueno, creo que no vale la pena repetir esas anécdotas personales que me han vinculado tema al nacimiento del GNB. Si alguno no sabe esa historia, que levante la mano para repetirlo, porque creo que a esta altura todos saben, ¿no?, cómo nació de casualidad esa vinculación personal tan estrecha con el mercado de GNB. También el hecho de que posteriormente, en otro momento, y por razones políticas, es interesante comentarlo, cómo la política también afecta al mercado, ¿no? Cuando en el año 2005 entramos con las primeras estaciones, en diciembre de 2005 ya estaban los reglamentos listos, después de un forcejeo fuerte, es verdad, tengo aquí los colegas de los otros ministerios, pero cuando el Ministerio de Energía y Minas decidió lanzar este mecanismo que debía usarse de manera, con esa concepción nacional, ¿no?, un reglamento nacional, de pronto nos dimos cuenta que en el Ministerio de Energía y Minas no podíamos reglamentar todo, porque el Ministerio de Energía y Minas solamente era competente en los aspectos que concernían al producto, que era el gas, y a la estación, que era la que vendía el gas. Pero no teníamos competencia para regular los temas que tenían que ver con el vehículo, que era competencia del Ministerio de Transportes, ni con los temas que tenían que ver con los talleres que convertían el vehículo, que también eran competencia del Ministerio de Transportes. Tampoco teníamos competencia para regular los aspectos de los equipos de conversión, que eran competencia del Ministerio de la Producción, de Produce, un tema de la Dirección General de Industrias. Entonces, en el Ministerio invitamos a los otros dos ministerios a que coordinen con nosotros la emisión de los reglamentos respectivos y en un primer momento no obtuvimos respuesta, en un segundo momento a un nivel más alto y en un tercer momento tampoco, hasta que mandamos una comunicación diciendo que el Ministerio de Energía y Minas iba a empezar a reglamentar lo que fuera necesario, aun cuando invadiéramos
competencias que no nos correspondían, pero que eran necesarias para que el mercado funcione. Allí se despertaron nuestros amigos y felizmente aceptaron la invitación y vinieron a coordinar con nosotros, lo cual nos permitió crear el Consejo Supervisor del Sistema de Carga Inteligente, incorporando a los directores generales, y esto debe remarcarse, a los directores generales. Esto fue en un primer momento liderado por el director general de hidrocarburos, y debo reconocer la hidalga participación del director general de transporte terrestre y la participación del director general de industrias. Los tres directores generales nos reunimos y acordamos en cada uno en su área de competencia encargar la redacción de los reglamentos que debían conformar este sistema. Hubo un compromiso de los lineamientos básicos, hubo un compromiso de fechas y debo reconocer la tremenda cooperación que se desarrolló en los meses siguientes. Se cumplieron los compromisos y simultáneamente se emitieron los reglamentos que nacieron en el Ministerio de Energía y Minas, en el Ministerio de Transportes y en el Ministerio de la Producción. De tal manera que al fin del año ya teníamos los reglamentos y estábamos haciendo unas urgentes pruebas del sistema informático que todavía no estaba listo y tuvimos que recurrir a una estrategia particular, y es que conseguimos un apoyo muy importante que también debo reconocer de parte de una empresa en Colombia que nos facilitó el acceso a los sistemas informáticos, de tal manera que al principio nuestro sistema, si bien ya había un reglamento que estaba listo, el software nuestro todavía no estaba listo, y lo que hicimos fue incorporar las primeras operaciones del sistema mediante la tecnología. Se procesaba en Colombia y la información regresaba al Perú para aplicar estos principios. Así empezó a funcionar, ¿no? Para el público peruano esto era invisible, ¿no? No lo notaba, pero nosotros recibíamos la información del chip inteligente en el Perú, se procesaba en otro país y regresaba la información y se aplicaba en el Perú. Después tuvimos ya un software propio que permitió reemplazar, y debo desde ahora agradecer y reconocer el apoyo que tuvimos de los empresarios colombianos que nos facilitaron esto, ¿no? Para esto, ¿en cuántos minutos tengo? 5. Debo reconocer también el apoyo de quienes en el ministerio confiaron en nosotros y también me permitieron, dentro de la cordialidad del caso, sacar a una persona que todo el tiempo nos decía que cómo éramos tan locos de pretender hacer en el Perú lo que en ningún país del mundo se había hecho, porque efectivamente en ningún país del mundo existía el sistema de chip incorporado como un reglamento nacional. Lo que existían eran empresas que cada uno en su negocio manejaba un chip para fidelizar clientes. Hasta que de alguna forma logré que esta persona dejara de ser parte de ese comité, ¿no? Porque él pedía insistentemente que usáramos el excelente ejemplo de Argentina, donde el oblea era el sistema que se usaba, o sea, la calcamonía. O sea, pretendían que sacáramos en el país, en esta época donde la tecnología ya demuestra su enorme desarrollo, que usáramos una calcamonía que representa la tecnología pues del siglo pasado, ¿no? No lo aceptamos y el chip logró imponerse. Diciembre del año 2005, 2 estaciones empezaron ya a operar, y el 1 de enero ya con el sistema del chip inteligente, con esa conversión remota. Lamentablemente, ese año 2005 fue el año 2006, el año electoral, porque diciembre de 2005, 2 estaciones, enero de 2006, el sistema de chip inteligente ya operando en el país. En enero empezó la campaña electoral, en febrero salió un candidato a ofrecer que su promesa electoral
era bajar el GLP 30%. El otro candidato que estaba en competencia con el primero dijo, yo ofrezco bajar 20% del GLP y otras cosas más. Entonces ya había dos ofertas que corresponden a los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, que prometían bajar el GLP. ¿Por qué es importante esto? Porque el GNB y el GLP son competidores. Entonces, si resulta que los dos candidatos que están destacando las encuestas prometen bajar el GLP, obviamente el mercado, los inversionistas que van a entrar a un mercado nuevo como es este, el del GNB, de inmediato se asustaron, congelaron sus planes y dejaron de invertir en nuevas estaciones. Y el resultado fue que uno de los que hizo esa promesa resultó presidente, ¿no? Los inversionistas seguían asustados hasta que en agosto tuvimos que explicar que había un embalse de precios, que había necesidad de hacer determinados ajustes, y nos escucharon, y de pronto el presidente de la República, que en su primer gobierno había dado una imagen de subsidios y de precios que se alejaron de la realidad, de pronto ese mismo presidente salió a la televisión a decir que había que hacer ajustes en el mercado porque no podía desconocerse la realidad del mercado y había que ajustar los precios de los combustibles. Ese mensaje fue vital para lo que pasó en nuestro propio mercado, ¿no? Porque demostró, y lo voy a decir sin ningún tapujo, demostró que Alan 2 era la antípoda de Alan 1, ¿no? Y de pronto el mercado confió y se activaron los planes que estaban congelados. En el ínterin yo había librado otra batalla, porque en una reunión interna, las nuevas autoridades en el ministerio, el nuevo ministro, se enteró que los márgenes de las estaciones que estaban operando, las dos únicas estaciones que estaban operando, eran enormes, ¿no? Y el ministro se indignó y dijo, eso no puede ser, hay que regular eso y hay que controlar esos márgenes porque eso es un abuso. Y el viceministro lo apoyó y fue todo un problema y tuve que librar una gran batalla para que me permitieran y creyeran en mí que justamente ese era la miel que debía atraer y concretar las nuevas inversiones. Porque si queríamos que los inversionistas construyan más estaciones, tenía que haber un margen que los atraiga. Porque si de pronto llegaba una regulación a ese margen atractivo, iba a desaparecer la inversión, ¿no? Y me dieron un plazo muy corto, 60 días, para que yo demuestre que efectivamente ese margen iba a hacer que el mercado funcione. Si no, me iban a cortar la cabeza y de paso iban a regular el mercado. Por suerte, los inversionistas reaccionaron como correspondía, porque efectivamente ya hubo una señal política del presidente de la República de que se iba a respetar la racionalidad de los precios en el mercado y efectivamente se hicieron ajustes de precios que reflejaron eso. No se regularon los márgenes, el margen era muy atractivo y la inversión regresó. Y empezaron a gestionar apuradamente en Ocinermin nuevas licencias que dieron la señal ya de que el mercado empezaba a funcionar. Salvé mi cabeza, el mercado funcionó. Poco tiempo después vimos lo que hemos visto en las estadísticas, ¿no?, de ese crecimiento vertiginoso. Porque es verdad, cuando se dictan reglas apropiadas, cuando se deja que el mercado funcione con racionalidad, esto camina y camina aceleradamente. Y como tengo muy poco tiempo, lo que hoy día hace falta es compromiso, es la necesidad de que se recoja el espíritu inicial, ¿no? El cambio de la matriz energética es un excelente ejemplo de ello. El cambio de la matriz energética fue aprobado en la gestión del presidente Toledo
Y también estuve involucrado en eso porque tuve el privilegio de explicar al gabinete por qué el Perú tenía que cambiar la matriz energética, por qué la industria peruana tenía que consumir gas en lugar de consumir diésel importado, por qué el transporte masivo del Perú, el transporte, debía usar gas en lugar de usar diésel y también gasolina, ¿no? Porque de alguna forma la gasolina viene de crudo importado. ¿Por qué debemos usar lo peruano en lugar de usar lo que se estaba importando y costando mucho más? Y además correspondía a combustibles mucho más contaminantes que el gas, ¿no? Hubo que vencer muchas resistencias y hasta algunos casos de resistencias institucionales. Se habla poco de ello. Una institución que detrás de bambalinas siempre estaba en contra era, por ejemplo, Araper, que trataba de favorecer sus negocios de venta de camiones y vehículos de diésel y ponía toda clase de piedras en el camino, ¿no? Y fue un tema muy difícil, pero finalmente se consiguió. Y hoy día el cambio de la matriz energética es un excelente ejemplo de lo que es política de Estado. Un tema aprobado en el gobierno de Toledo, fue profundizado en el gobierno de Alan García y también está siendo profundizado en el gobierno del presidente Humala. Entonces tenemos 3 gobiernos diferentes que han no solamente respetado, sino que han tomado ese tema, lo han hecho suyo y lo han profundizado. Entonces hay razones para ser optimista. Este tema necesita nuevamente recuperar el brío del inicio. Hay condiciones que permiten ser optimistas, hay un gran mercado que se va a desarrollar en el sur, ¿no? Y yo quiero transmitirles a ustedes ese optimismo, señores empresarios, señores representantes de las instituciones que tienen que ver con el tema. Tenemos un enorme reto. El Perú tiene una barbaridad de reservas de gas que debemos aprovechar para impulsar el desarrollo, para impulsar esa necesidad de que el interior del país también tenga la oportunidad de crecer como ha crecido Lima, como ha crecido la industria, que aprovechó la cercanía del desarrollo inicial de Camisea. El resto del país tiene los mismos derechos, tendrá las mismas oportunidades y en ustedes, empresarios, está la oportunidad de llegar con nuevas iniciativas empresariales también al resto. Hay muchas cosas que se pueden tocar, pero creo que ha sido suficiente. Muchas gracias a la Cámara, a ustedes por la atención y al destino que me dio la oportunidad de estar en aquellos momentos. Muchas gracias.